Miren, estoy de esta manera porque les estoy proponiendo otra propuesta innovadora utilizando las TIC. Me refiero a la clase al revés. Sí, voltea tu clase. ¿A qué me refiero con ello? Miren, déjenme enderezarme nuevamente para que ustedes me puedan atender bien. Pero un recurso utilizado para entender cómo volteamos la clase, y es eso otra de las aspiraciones que tenemos que lograr con las TIC. Bueno, ahora sí estoy correctamente con los pies en la tierra y podemos estar conversando. Sí, ya no estoy en el aire. ¿A qué me refiero cuando hablo de clase al revés o voltear la clase? Ustedes saben que la dinámica tradicional de la enseñanza, no solamente en Cuba, sino en el resto del mundo, pues es que el profesor imparta su clase y que a partir de que pueda profundizar determinado contenido, formar determinado concepto, ¿ya? Determinar alguna habilidad, pues después le dejamos estudio individual a los estudiantes para que en la casa puedan profundizar, puedan enriquecer, puedan consolidar esos conocimientos. Y muchas veces las clases se convierten en una visión transmisiva de teorías, conceptos, juicios. Y la cuestión de aplicación casi siempre no da tiempo y entonces se deja de actividad independiente y no hay mucho tiempo para crear dentro de la clase. Voltear la clase genera una metodología diferente. Sí. ¿A qué me refiero? Me estoy refiriendo a establecer una dinámica en la cual los estudiantes, usando la tecnología, puedan visualizar clases, materiales elaborados por los profesores, a partir de grupos de WhatsApp, microclases de poco tiempo, podcast u otros recursos, y entonces el aula se convierte en un espacio de aplicación. Sí, muchachos, volteo la lógica, le doy al revés, ¿no me entiendes? Sí, la casa se convierte en el espacio para reproducir conocimiento, para escuchar determinada grabación o observar determinado análisis que yo puedo reutilizar, que puedo volver sobre el profesor. Estos recursos son muy personalizados, los puede elaborar el profesor concretamente para sus estudiantes o utilizar otros que existan, y ya la clase se convierte en el espacio para hacer la tarea. Las tareas se hacen en la escuela y en la casa se apropian de determinadas cuestiones del contenido. ¿Acaso no es eso lo que ha ido pasando actualmente? Las teleclases, nuestro portal QEduca, el repasador virtual. Es decir, ¿cuántos recursos tenemos hoy para desarrollar una clase de este tipo? Para incorporarla a la dinámica de alguna manera. Fíjense, vamos a ver la diferencia entre la clase tradicional y la clase al revés. Miren esta lógica. Ahora miren esta. ¿Con cuál tú estás de acuerdo? ¿Cuál crees que va a permitir un aprendizaje más óptimo? ¿Cuál logrará entonces que el estudiante se apropie activa y creadoramente mejor de la cultura que necesita? Fíjense cuántas cuestiones en materia de autorregulación, en materia de significatividad, nosotros podemos lograr en esa clase diferente. Y son cuestiones que ustedes deben tener en cuenta para cambiar sus prácticas, para tenerlo dentro de sus prácticas de una manera incorporada. Fíjense que ¿qué requiere la implementación de este tipo de clases? Diseño cuidadoso y adecuado de tareas que deben realizar los estudiantes dentro y fuera del aula. Evaluación formativa eficaz, los estudiantes cometen errores y es importante que estos salgan a la luz para ser corregidos. ¿Y dónde mejor que en una clase más de aplicación? Y entonces de dejar a la casa a que ellos se apropien de cuestiones generales, de teorías que reproduzcan ciertas cuestiones que después llegan a aplicar a la clase. Con respecto al diseño de una clase con esta metodología, que repito, muchos le llaman la clase invertida, tenemos que tener en cuenta el diseño didáctico que vamos a desarrollar, porque no se trata de poner preguntas que el estudiante haga en casa que no permitan después que pueda aplicar dentro del aula. Y muchos me han llamado y me han dicho, profesor, quisiéramos más ejemplos, que ustedes ilustraran más las cuestiones del curso. Y hoy les traje varios ejemplos con respecto a esta metodología. Veamos el primer ejemplo. Fíjense, los estudiantes de séptimo grado reciben la asignatura Historia del mundo antiguo al medieval y van a trabajar precisamente en movimiento del Renacimiento. Observen precisamente este ejemplo. El profesor les va a entregar para su casa al estudiante un audiovisual de 10 minutos que tiene que ver con el Renacimiento. Y a partir de ahí escuchen las preguntas que pudiéramos elaborar. ¿Cuáles son las causas que permitieron el desarrollo del Renacimiento? ¿Por qué las ciudades italianas fueron el centro de este movimiento inicialmente? ¿Cuáles fueron las principales características del movimiento renacentista? Relacionen los principales representantes en el arte y la ciencia
así como sus aportes. Toda esta información va a salir en el audiovisual. Y ellos van a poder con el audiovisual y además con el libro de texto, pues responder estas preguntas. Sin embargo, cuando llegan al aula, el profesor ya no va a impartir por primera vez el Renacimiento. Claro que no. ¿Cuáles serán las preguntas entonces que haremos en el aula? Imagine que es un adolescente europeo del siglo XVI y tiene la posibilidad de conversar con un joven romano del siglo XIII, al que debe demostrarle que el Renacimiento se había convertido en la mayor revolución progresista ocurrida hasta entonces. ¿Qué ideas le expresarías? Fíjense cuántos aspectos tiene que lograr el estudiante en casa para llegar a aplicar ese conocimiento y establecer las ideas que le va a expresar precisamente a ese joven de la Roma del siglo III. Decía el otro: los hombres renacentistas se reúnen para seleccionar una ciudad, una personalidad, un avance científico, una obra artística o literaria que lo represente. Formule su propuesta y arguméntela. Fíjense que estas preguntas precisamente son preguntas de aplicación. Ya cuando yo tengo que asumir postura, establecer posiciones, son a veces cuestiones que la dosificación no me permite desde el aula. Sin embargo, yo lo puedo lograr si asumo esta metodología en alguna de las clases, siempre que sea posible, siempre que tenga recursos para hacerlo. No se trata que todas las clases sean de esta metodología, sino que esto es una mochila de recursos y usted tiene que usarlas desde esta.